En la Biblia encontramos relatos de individuos que alcanzaron edades de 600, 700, 800 e incluso más de 900 años. Sin embargo, es válido cuestionar si esas edades son realmente verdaderas o si las personas contaban el tiempo de una manera distinta en la antigüedad. ¿Por qué, después de todo, la gente vivió durante tantos años en los tiempos del Antiguo Testamento? Vea este vídeo hasta el final, pues abordaremos exactamente esa cuestión. En primer lugar, debemos reconocer que la Biblia no ofrece una explicación de por qué la gente vivió tanto tiempo en el Antiguo Testamento. De hecho, la Biblia menciona solo un periodo de la historia humana en el que las personas tenían vidas tan largas, que podían llegar a más de 900 años, y ese periodo ocurrió antes del diluvio, como se registra en el libro de Génesis, en los capítulos 6 a 8. Según el texto bíblico, antes del diluvio era común que la gente viviera cientos de años. Aunque la Biblia no explica la razón de esta longevidad, los estudiosos plantean algunas hipótesis al respecto. Por ejemplo, algunas teorías sugieren que en ese momento el tiempo se contaba de manera diferente. Sin embargo, desde que hay registros, la humanidad siempre ha calculado los años en periodos de al menos 360 días. Esta cuenta estaba relacionada con los ciclos lunares y las estaciones. Para ilustrar, alrededor de 5000 a.C. Algunos pueblos ya utilizaban calendarios de 360 días. Por lo tanto, independientemente del tipo de calendario, siempre han sido años de duración fija. Por lo tanto, afirmar que las personas vivían más tiempo en el Antiguo Testamento debido a una cuenta temporal distinta es altamente improbable. Algunas personas argumentan que no se trataba de una forma diferente de contar el tiempo, sino de una descripción simbólica o figurada de la vida de las personas. Una posibilidad planteada por aquellos que defienden esa teoría es que la edad mencionada en el Antiguo Testamento no representaba la longevidad de un individuo específico, sino la longevidad de su linaje o dinastía. Sin embargo, considerar las edades de las personas en el Antiguo Testamento como simbólicas en lugar de literales no es la única explicación dentro de la narrativa bíblica. Tiene sentido comprender que, al principio de la humanidad, la gente realmente vivía por periodos muy largos, y esto podría estar relacionado con las condiciones naturales de aquella época, así como con un propósito teológico. Así, una de las hipótesis presentadas por estudiosos del Antiguo Testamento sugiere que las personas vivían durante tanto tiempo en aquella época debido a diferencias significativas en las condiciones de vida antes del diluvio. En ese sentido, se sugiere que había una atmósfera en la Tierra que protegía la vida de manera más eficiente, permitiendo que las personas vivieran por periodos tan largos. El libro de Génesis, incluso, parece indicar que no llovía antes del diluvio y que el planeta estaba rodeado por una especie de cubierta de agua, proporcionando un clima específico en aquella época. Sin embargo, con el diluvio, las condiciones de vida en la Tierra fueron dramáticamente alteradas, y esas características prediluvianas desaparecieron. Aquellos que defienden esa hipótesis sugieren que eso explicaría por qué, después del diluvio, las personas dejaron de vivir por tantos años. Sin embargo, surge la pregunta si es posible comprobar esa hipótesis bíblicamente. La respuesta es no, porque la Biblia no es un libro científico. Ese no es el propósito del texto sagrado. Sin embargo, incluso dentro de la comunidad científica, hay defensores de la idea de que hubo un cambio climático en el pasado que cambió drásticamente las condiciones de vida de las personas en la Tierra. Dentro de esa misma línea de pensamiento, hay estudiosos que argumentan que la longevidad de las personas en aquel tiempo estaba relacionada a las condiciones de vida y también a la mayor pureza genética de los primeros seres humanos. Como aquellas eran las primeras generaciones de la raza humana, muchas enfermedades y debilidades aún no se habían desarrollado entre las personas. Sin embargo, muchos afirman que este tipo de relato es meramente una historia bíblica con el objetivo de desacreditar los relatos sagrados. Sin embargo, es interesante notar que los documentos antiguos descubiertos por la arqueología también hacen referencia a personas que supuestamente vivieron por largos periodos. Por ejemplo, en la lista de reyes sumerios, existen registros de hombres que alcanzaron una longevidad considerable antes de que ocurriera una gran inundación en la tierra. Aunque la edad de estas personas en las tabletas cuneiformes es vista como fantasiosa,
Es evidente que diferentes pueblos de la antigüedad creían que las personas vivían por mucho tiempo. A pesar de las posibles diferencias en las condiciones de vida en aquella época, sin duda la edad avanzada de ciertos personajes del Antiguo Testamento también puede explicarse a la luz del propósito teológico para sus vidas. Esto significa que, aunque puede haber habido causas naturales o incluso sobrenaturales para que la gente viviera cientos de años antes del diluvio, todo esto sucedió de acuerdo con el propósito de Dios. Al permitir que las personas vivieran durante tanto tiempo durante este periodo del Antiguo Testamento, Dios hizo posible el desarrollo inicial de la humanidad. Además, con las personas viviendo durante muchos años, el conocimiento de Dios fue preservado y transmitido a las generaciones subsiguientes. Es importante recordar que, en aquella época, la escritura aún no existía, y el conocimiento era transmitido por medio de la tradición oral. De esta forma, los testigos originales desempeñaron un papel fundamental en la preservación e integridad de las informaciones. Entonces, por ejemplo, con Adán, sus hijos y sus nietos viviendo durante cientos de años, el conocimiento de Dios se transmitió de manera consistente a lo largo del linaje humano. En otras palabras, una persona nacida 800 años después de la caída del hombre en el Edén todavía podría tener contacto con el primer hombre creado por Dios y obtener de él todos los detalles sobre la revelación divina. Sin embargo, cuando el propósito de Dios fue cumplido, naturalmente hubo una reducción en la expectativa de vida humana, llegando a los estándares normales de los días actuales. Gradualmente, la esperanza de vida de las personas disminuyó. De 900 u 800 años, pasaron a vivir 700, 600, 500, 400 años y así sucesivamente, hasta llegar cerca de los 100 años, que es la longevidad máxima registrada actualmente. En la época de Abraham, por ejemplo, parece que las personas aún vivían más de 150 años. Sin embargo, poco después, en la época de Moisés, la media de vida de las personas estaba entre 70 y 80 años. En el Salmo 90, escrito por Moisés, él observa exactamente eso, cuando dice que los días de la vida de una persona llegan a 70 años, y para los más fuertes, a 80 años. Este salmo es un detalle interesante en contra de la idea de que, en ese momento, los años se contaban de manera diferente. Esto se debe a que Moisés escribió el libro de Génesis, es decir, el registro escrito sobre las personas que vivieron durante cientos de años fue hecho por el mismo hombre que escribió que una persona vive aproximadamente 80 años. Esto demuestra que en su época, la edad de una persona ya se contaba en periodos de aproximadamente 360 días. Aunque Moisés sabía que la longevidad de las personas en su tiempo ya no era como antes, registró, sin indicar ninguna forma figurada, que en la antigüedad antes del diluvio las personas vivían durante cientos de años. Lo hizo sin especificar que se refería a la longevidad de una dinastía o clan, y no exclusivamente a la longevidad de una persona. Por lo tanto, parece razonable entender que Moisés registró intencionalmente estas edades en un relato histórico, incluso si no explicó el motivo exacto por el cual las personas alcanzaban tales edades avanzadas. Ahora, nos gustaría saber su opinión sobre la idea de que las personas en los tiempos bíblicos han vivido durante tantos años. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, por favor regístrate ahora. Deja que tu like y activa la campana para no perderte ningún contenido nuevo. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo y hasta el próximo, si Dios lo permite. Que Dios los bendiga a todos.